Lo básico que la gente pensaría que es algo muy difícil de lograr o de conseguir, y es simplemente tener la cuota inicial, el pago inicial. Acá le llamamos el down payment para que se familiaricen con el término. Pero lo más importante es que puedan tener en su cuenta bancaria, no tienen que estar en Estados Unidos, la pueden tener en la cuenta de su país, el 30% de down payment. ¿Cuáles son esas preguntas interesantes que hacen esos inversionistas extranjeros al momento de solicitar un préstamo hipotecario aquí en el estado de la Florida? Así que bienvenidos a cada uno de ustedes a la billetera del inversionista. Definitivamente hoy supremamente feliz porque tengo a Cindy, que Cindy es ejecutiva de cuentas de MyMortgage, y hoy nos va a hablar un poco de esa trayectoria que tiene con esta grande empresa y esas preguntas que hoy le voy a realizar, porque definitivamente hay muchos inversionistas que tienen muchas preguntas con base a un crédito hipotecario, y trayendo la experta que eres tú, Cindy, definitivamente sé que nos vas a ayudar demasiado para poder solucionar o por lo menos darle una claridad a cada uno de ellos, de esas preguntas tan lógicas que a veces uno como proveedor, como asesor, pues uno cree que son muy básicas, pero para una persona que hasta ahora está entrando en un proceso hipotecario, definitivamente son muy válidas. Así que bienvenida, Cindy, a la billetera del inversionista. Bueno, Wilmar, gracias por invitarme, por darme este espacio de poder responder esas preguntas a los clientes que están interesados en invertir acá en la Florida. Y bueno, acá estoy. Como tú dices, no hay ninguna pregunta obvia ni pequeña, sino todas son válidas e importantes. Son súper válidas, y yo creo que durante el proceso que nosotros hemos tenido, Cindy, de trabajar con varios inversionistas, de verdad no hay pregunta boba, es que es muy válida, y para eso estamos tú y yo, para poderle resolver a cada uno de ellos esas dudas, ¿no? Y yo me traje, Cindy, de verdad unas preguntas que me han llegado a través de tantos Zoom que hemos hecho con inversionistas, tantas llamadas, y que siempre se hacen este tipo de preguntas, y quiero que hoy tú no las resuelvas. Pero antes de entrar en materia, tú vives en la ciudad de Orlando, ¿cierto? Sí, correcto. Ok, sé que vienes desde New York y vivías allá, eres colombiana. Cuéntanos un poco por qué te viniste a Orlando y por qué Orlando es tan atractivo. Así es, bueno, yo llegué a Nueva York a trabajar con un banco precisamente en el tema de préstamos, pero después de los meses algo empezó como a llamarme a la Florida, y definitivamente ya llevamos acá viviendo 4 años con mi esposo y mis hijos, y ha sido la mejor decisión que hemos tomado. Orlando y la Florida pues en general es un lugar muy familiar para vivir. Las propiedades, pues digamos que a diferencia de como viví en Nueva York, puede conseguir propiedades nuevas a un buen precio, se valorizan muy rápido. Los espacios, la seguridad, el clima, los parques, creo que tiene muchas ventajas. La Florida, Orlando, Miami, es un lugar delicioso para vivir. O sea que tú lo recomiendas también como una ciudad positiva para un inversionista. Totalmente, sí. El cliente quiere comprar y en un futuro, en unos años, vivir acá, definitivamente es la mejor decisión. Y es una ciudad muy familiar, lo que nosotros vemos. Sí, ¿cierto? Sí, es muy familiar, las escuelas son excelentes, tiene muchos parques, es muy seguro, es muy tranquilo, entonces lo recomiendo 100%. Me encanta, Cindy. Yo voy a hacerte la primera pregunta, claro que sí. Con base a todo lo que nosotros tenemos por experiencia por cada uno de ellos, ¿ok? Y esa primera pregunta es, ¿cuáles son los requisitos básicos que debe cumplir un inversionista extranjero para calificar para un préstamo hipotecario, bien sea en la ciudad de Orlando o en Miami? Lo básico que la gente pensaría que es algo muy difícil de lograr o de conseguir, y es simplemente tener la cuota inicial, el pago inicial. Acá le llamamos el down payment para que se familiaricen con el término. Pero lo más importante es que puedan tener en su cuenta bancaria, no tienen que estar en Estados Unidos, la pueden tener en la cuenta de su país, el 30% de down payment.
Podemos tener desde el 25 al 30%, pero pues lo más recomendable es el 30%. Demostrables. Demostrables en sus cuentas bancarias. No de pronto que lo tengo ahorrado en una alcancía debajo del colchón. No, esto no es válido para el banco, no aplica. Pero nosotros, tú y yo somos colombianos. Somos colombianos. Y sé cómo sabemos son. Que los colombianos suelen tener capital en cash, en efectivo. O sea que este tipo de capital no es viable para solicitar un préstamo o para la compra o para solicitar el préstamo hipotecario. No, tiene que ser dinero que puedan demostrar en su cuenta de banco, que el banco pueda saber de dónde vino, hace cuánto está allí, porque lo que nosotros pedimos como requisito inicial son 2 meses del banco, de la cuenta de banco. Los últimos 2 meses. Entonces el dinero tiene que estar ahí por lo menos con 2 meses de anterioridad. O sea, Cindy, lo que tú estás diciendo es que voy a poner en la posición de inversionista, ¿ok? Estoy en Colombia, voy a comprar una propiedad donde tengo que mostrar un 30%, poner un número redondo, $100,000. Pero yo el día de ayer deposité 100 millones de pesos o en este caso al cambio el día de hoy son como 400 millones de pesos en mi cuenta bancaria, llámese Bancolombia, Da Vivienda, Banco Popular, cualquier banco de Colombia, y cuando te estoy mandando el movimiento bancario a ti y tú ves que yo deposité un dinero el día anterior en cash, ¿cómo lo ven ustedes como banco? Bueno, no es muy válido porque sí necesitamos saber de dónde proviene el dinero. Muchas veces, muchos casos lo que hemos tenido es que esto ocurre solamente cuando venden una propiedad. En estos casos, el cliente puede mostrar a través de un documento de compra-venta donde dice, este depósito tan grande fue porque vendí una propiedad y por eso me entró este dinero. Dinero y en cash, porque es muy normal en Colombia verse una compra de una propiedad en cash. Exacto. Entonces puede mostrar los documentos de la compra-venta, puede mostrar los documentos de pronto del banco, de la transferencia, si fue a través de un banco, como el banco le depositó el dinero de la venta. Entonces sí es importante que el banco pueda tener esas pruebas de dónde proviene el dinero. O sea que tú como banco americano tienes que ver de dónde provienen esos fondos del inversionista extranjero. Y es muy importante tener en cuenta que todo depósito que entre, que no esté 2 meses antes en las cuentas, porque suele pasar que el inversionista pone su depósito una semana antes y son depósitos en cash, que puede ser por una venta, por una herencia, por un negocio de hecho que hayan hecho con sus empresas o como persona natural, pero que puedan demostrar que esos dineros tienen una justificación, ¿sí? Correcto, así es, sí. Sí, que nos envíen el documento, que pruebe el negocio, que pruebe la venta de la propiedad, que pruebe lo que sea que quiera demostrar de dónde provienen los fondos y ya con eso podemos validar el dinero. Me encanta porque es uno de los errores que a veces se cometen aquí y cuando se está trabajando con un crédito hipotecario y un inversionista extranjero, ¿no? Entonces tener muy en cuenta para cada inversionista que los dineros que ustedes van a transferir, el banco americano va a querer tener una trazabilidad de ese dinero. Entonces es mejor tener muy claro eso al momento de hacer una inversión, ¿ok? Si usted no tiene cómo demostrar esos ingresos, ¿qué debería hacer un inversionista? ¿O el banco le presta o definitivamente dice no porque no hay trazabilidad? Bueno, no, debería esperar de pronto unos meses para que el dinero ya lleve bastante tiempo en su cuenta. 60 días. 60 días. Que ya, digamos, podamos decir, ya ese dinero lleva 60 días en la cuenta, ya podemos usarlo. Y no fue como un dinero que apareció de la nada en mi cuenta y que no puedo demostrar de dónde viene. Entonces así podamos decir, fue un ahorro, lo tengo guardando hace muchos años. No es algo válido para el banco porque no tenemos cómo comprobar eso. Ok. Cindy, ¿qué tipo de documentos deben presentar los inversionistas internacionales para obtener un financiamiento? Bueno, uno de los requisitos importantísimos es la visa vigente. Porque hemos tenido casos en donde tienen su pago inicial, tienen toda su documentación, pero resulta que su visa está vencida o no tienen visa. Y para el banco es muy importante, para, digamos, el país, es muy importante que si yo voy a invertir en los Estados Unidos, yo pueda ir a los Estados Unidos. Entonces el cliente necesita tener su visa vigente, por lo menos 6 meses, digamos,
y su pasaporte también. Entonces, porque es importante que pueda demostrar que puede entrar y salir a los Estados Unidos. Okay. Es como uno de los requisitos principales. ¿Qué otros requisitos? Los otros requisitos, bueno, como ya lo dije anteriormente, sus extractos bancarios de los últimos 2 meses. También necesita una prueba de residencia, o sea, para asegurarnos que su lugar, digamos que su dirección fiscal se encuentra en Colombia, en Ecuador, en México, en cualquier otro país que no sea Estados Unidos, pero sí es muy importante que demuestre a través de una factura del agua, de la luz, algún documento que nos muestre que su residencia se encuentra en el país de origen. En el extranjero, en este caso. En el extranjero, en este caso. ¿Otros documentos? Sí, pedimos 2 referencias comerciales del banco, donde puedan demostrar de pronto, no sé, una tarjeta o un préstamo, donde pueda el banco decir en su país, digamos que ha tenido un buen comportamiento, que lleva tantos años registrado. Sí. En algunos casos se solicita la carta del contador, en otros casos no. Depende si se van a usar los ingresos o no, porque generalmente lo que se hace es que el banco evalúa que el pago mensual se cubra con el valor que se va a rentar la propiedad. Entonces, en este caso no tendríamos que tener en cuenta ingresos de su país, sino simplemente poder revisar junto con el realtor que la propiedad se puede alquilar en un valor mayor a lo que va a ser el pago mensual del mortgage, del préstamo. O sea que estamos hablando que básicamente son 5 requisitos: sí, pasaporte básico, y visa, extractos bancarios de los últimos 2 meses, una certificación bancaria también sobre el banco donde tienen los depósitos, una certificación de un contador si aplica, sí, y una prueba de residencia fiscal de donde usted vive en este caso. ¿Okay? Exacto. Okay, esos son requisitos básicos que son muy sencillos. Y muy sencillos. Muy sencillos. Sí. Yo quiero saber qué porcentaje de financiamiento pueden recibir ellos como extranjeros. Bueno, los préstamos para extranjeros, ellos pueden recibir hasta el 70% de financiación. Sí. Entonces el banco le presta el 70%. En algunos casos también el banco puede prestarle hasta el 75%. Okay. Es decir, que el cliente debe tener en su cuenta bancaria en su país de origen alrededor del 30% de down payment, de pago inicial, gastos de cierre, el porcentaje de los gastos de cierre, decir, sí, y debe tener también por lo menos 6 meses de reserva. Ese tema de reservas me encanta y yo creo que eso va a ser un próximo capítulo. Claro que porque sí. Es muy bueno que los inversionistas sepan qué son las reservas, sí, ¿no? Porque a veces se confunden las reservas con una cuota inicial cuando no lo es. Acabas de tocar algo donde voy a diferir contigo en algo. Claro. Yo como asesor inmobiliario, cuando escucho que están prestan con un 25% de cuota inicial los bancos, a veces yo hago una mala cara. Ah, sí. Porque es que yo me pongo en la posición de inversionista, ¿ok? Aunque estoy trayendo menos dinero a la mesa, que es esa cuota inicial, normalmente con un 25%, cuando tú inviertes en una propiedad, uno como inversionista quiere que la propiedad se pague, ¿ok? A través de la renta que va a tener esa propiedad. Pero cuando yo hago números realmente hoy en día, Cindy, 25% del valor de la cuota inicial versus lo que yo voy a recibir por esa unidad no me alcanza a pagar la cuota o los gastos fijos que tiene esa propiedad. Entonces yo prefiero siempre hablar con el inversionista y ser muy sincero, porque todo depende en el tiempo que estemos, en la época que estemos, ¿ok? De pronto, si estuviéramos en el 2021, 2020, que las tasas de interés estaban bajísimas, eso es una voz diferente, pero hoy en día diría, es contraproducente más cuando el inversionista quiere que su propiedad se pague, o sea, que no tenga necesidad yo de estar sufriendo. Si yo vivo en Colombia, de $500 me representa 2 millones de pesos allá, y es tan volátil el tema cambiario que no sé si un poco más mes a mes. Entonces, yo sé que yo lo estoy poniendo desde el punto de vista como inversión y como asesor, pero yo sé que el banco también lo ofrece es por la facilidad, ¿no? Exacto. Bueno, muy bueno que te pongas en la posición del cliente, porque obviamente uno como banco siempre va a inclinar al cliente a que tome su préstamo. Claro. Pero muy bueno que tú ayudes al cliente y que lo pongas y le digas, ok, te puedes dar el 25%, pero tu pago mensual va a quedar más alto.
O puedes dar el 30% y tu pago mensual va a quedar un poco más bajo. Y no solamente eso, que entre más down payment del cliente, mejor interés va a poder tener. Entonces eso también va a influir en su pago mensual. Entonces eso es bueno tenerlo muy en cuenta como cliente y que tú lo puedas asesorar de esa manera. Me parece excelente porque no solamente es hacerle el préstamo y ya, sino hacerlo bien, asesorar correctamente al cliente. Claro, entonces, darle esos números. Exacto, aterrizarlo y decirle, bueno, ¿qué le favorece más? De pronto me esfuerzo un poquito más, pongo un 5% más, pero aseguro que me relaje el resto de los meses, el resto de los años y que la renta pueda cubrir el total de mi pago mensual y no que de pronto esté preocupado porque por ese 5% estoy teniendo que poner dinero mío para poder pagar el pago mensual, el mortgage. Entonces sí, es muy importante eso. Yo prefiero ponerme colorado un momentico y explicarle eso al inversionista porque no quiero que se lleve esas falsas expectativas de que, el banco me está ayudando porque eso es una ayuda muy grande, o sea, que te estén otorgando a ti un 75% de préstamo en el extranjero, pues cualquiera diría que sí, pero también hay que evaluar cuáles son los gastos asociados a esa propiedad y si la renta me cubre eso, ¿ok? Exacto. Entonces ahí es donde hay que llegar antes de tomar la decisión y si voy a utilizar ese 75%, si yo estoy dispuesto como inversionista al mes a mes sacar plata, yo creo que está muy bien el negocio. Sí. Pero si soy un inversionista que definitivamente no quiero sacar plata de mi país, quiero es que esa propiedad se pague sola y ganarme una valorización, está haciendo un... Sí. ¿Okay? Lo ideal es eso, el 30%, y si el cliente puede más, fabuloso. Cindy, ¿existen restricciones sobre el tipo de propiedades que se pueda financiar? Me refiero, por ejemplo, cuando son residenciales, son vacacionales, son condos. ¿El banco cómo ve ese tipo de financiamiento y si tienen algún tipo de restricción? Sí, hay restricciones. En este caso, el banco lo que hace es que solo nos hace préstamos para propiedades residenciales, propiedades que puedan rentar, ¿no? Que el banco sepa que el inversionista compró una propiedad que va a poder rentar y que con la renta va a poder pagar el mortgage, que es lo más importante para el banco y es como el inversionista lo ve, que pueda cubrir este pago. Pero también hay ciertas regulaciones para los condotel, para otro tipo de propiedades y es dependiendo de la asociación. Entonces hay asociaciones que exigen que los inversionistas extranjeros entren de pronto a comprar una propiedad hasta con el 40%. Entonces sí es muy importante asesorarse con su realtor qué tipo de propiedad van a comprar y si es posible que puedan comprar con el 30% o si exigen un 40%. Normalmente yo veo que en este mundo inmobiliario ese tipo de propiedades que de hecho suelen ser más económicas, cuando tú vas a comprar un condotel, pues el inversionista siempre dice, pero se puede conseguir sobre los 300, 350 y yo entro con el mismo 30%. Cuando ya empezamos a trabajar con el banco, nos llevamos una sorpresa y es que no puede entrar con un 30 sino con un 40. Entonces hay que identificar cuál es la propiedad y de hecho para nosotros como asesores es tan importante decirle al cliente que antes de pasar por los bancos o hacer cualquier otro proceso externo necesitamos identificar cuál es la propiedad. Para una vez tengamos la propiedad, vamos a ir donde Cindy, le vamos a decir, Cindy, tenemos vista esta propiedad, llámese condotel, llámese townhouse, llámese single family home, donde tú nos vas a decir, para ese tipo de propiedad te vamos a prestar con un 30, con un 40, con un 25, correcto, porque todo eso depende de la propiedad. Sí, correcto. Y también hay constructoras, hay proyectos que tienen regulaciones diferentes y a veces exigen un poco más. De acuerdo. Entonces sí es muy importante hacer como ese trabajo en conjunto con el realtor y el asesor del banco, para que no, de pronto después no haga todo el proceso y luego resulta que tenía que dar más de pago inicial y cause molestias en los clientes. Cindy, como tenemos hablando del porcentaje de cuota inicial, ¿también funciona igual para el préstamo, para la tasa de interés? O sea, la tasa de interés también influye, si es una casa, si es un townhouse o es un condotel, ¿también influye eso? ¿Que suba más, que baje? Bueno, depende también del mercado. Eso influye mucho cómo está el mercado actualmente, cómo están los intereses. Entonces,
sí, digamos que no se puede entrar como banco a dar uno en números o tasas específicas porque varía mucho. Varía lo que te decía del cliente, varía mucho de su reporte de crédito, en este caso préstamo local, varía mucho el down payment que tenga que dar. Entonces, si da un down payment más alto, por supuesto va a tener un mejor interés. Entonces, sí. O sea, que varía también el tipo de cliente. O sea, que si somos dos amigos comprando una propiedad en el mismo proyecto, en el mismo valor, vamos a dar el mismo down payment, puede pasar que mi tasa de interés sea diferente a la de mi amigo. Sí, totalmente, puede pasar y he tenido muchos casos donde me dice, pero mi amiga compró hace tanto y le dieron tanto interés y porque a mí. Entonces, todos los casos son totalmente diferentes, todos los perfiles son diferentes, por eso hacemos un estudio para cada cliente. Entonces, es importante que el cliente sepa que no se puede comparar con su estabilidad económica, con sus ingresos, con su, con su posición a un amigo o a otra persona que compró, porque todos los casos son totalmente diferentes. Me encanta. ¿Cuánto tiempo suele tomar el proceso de aprobación de un préstamo para inversionistas internacionales desde la aplicación hasta el cierre? Bueno, hay algo que nosotros hacemos y es que podemos tener una preaprobación muy rápido. Y la preaprobación la podemos tener solamente con que el cliente nos envíe sus últimos 2 estados bancarios, que nos envíe su visa y listo. Con eso podemos tener una preaprobación. Ya con eso el realtor puede trabajar y puede empezar a buscar su propiedad. Pero ya entre el proceso de la aprobación y el cierre puede ser entre 30 y 45 días, que es básicamente el mismo proceso que se tiene para un préstamo local. Entonces es muy rápido. Todo también varía del cliente, porque muchas veces hay clientes que quieren cerrar ya, pero se demoran en enviar la documentación. Entonces sí es muy importante como que el cliente trabaje a la par con el banco y que pueda colaborar lo más pronto posible con la documentación. Ok, en base a digamos de la preaprobación y el cierre, me gustaría tener una claridad también contigo, y es una duda que tienen los inversionistas. Si yo voy a comprar en un proyecto que se demora 2 años en construir, ¿yo debería de estar haciendo hoy el crédito hipotecario o dentro de 2 años? No, podemos esperar porque pueden cambiar muchas cosas de aquí a 2 años. Okay. O sea, podemos ahorita tener una aprobación, pero no tenemos la propiedad lista. Entonces vamos a tener que esperar 2 años y volver a actualizar toda la documentación y volver a revisar. Okay. Entonces lo ideal es esperar unos meses antes de que ya la constructora nos diga, ok, ya el tiempo de entrega, la fecha de entrega es tal fecha, y con eso nosotros empezamos a trabajar. Ok, o sea que no es necesario en el momento que yo separo una unidad que me van a entregar en 2 años ya ponerme a trabajar con banco. No vale la pena. No vale la pena. Se hace unos 3 mesecitos antes de que nos entreguen la propiedad. Correcto. Ok. Cindy, mira, de este podcast lo escuchan en muchos países y esta pregunta va a ser muy válida para ellos. ¿Por qué? Porque sabemos que trabajamos con colombianos, peruanos, mexicanos, o sea, todos estos países donde ellos dicen, bueno, la diferencia, o sea, si existen diferencias en los requisitos por todas las nacionalidades, ¿no? O son las mismas, son los mismos requisitos, o cambia en algo para alguna nacionalidad. Bueno, hay países que en este momento están vetados. Digamos que no pueden invertir en los Estados Unidos, algunos países del Medio Oriente. En este caso, hace poco, digamos, Venezuela ya no puede invertir. Entonces sí es muy importante como que puedan preguntar, asesorarse antes de iniciar un proceso, si su país, digamos, está válido, digamos, para invertir en los Estados Unidos, y que pueda revisar como qué tipo de diferencias o qué tipo de manejo se da para cada país. Pero en teoría es básicamente el mismo proceso, los mismos requisitos para todos los clientes extranjeros. Okay. ¿Qué medidas pueden tomar los inversionistas para aumentar sus posibilidades de aprobación y obtener mejores términos en sus préstamos? Bueno, lo más importante es nuevamente el pago inicial. Okay. Para el banco es muy importante que el cliente cuente con este pago inicial en su cuenta, porque eso demuestra que tiene el dinero para poder respaldar el préstamo, digamos, porque el resto pues lo financia el banco. Pero también debemos pensar
y ponernos en los zapatos del inversionista, del banco. Entonces, ¿qué pasa? Que es un riesgo prestar a un extranjero, ¿cierto? Porque pues estamos dándole dinero a una persona que no vive en los Estados Unidos. Entonces el banco tiene que tomar ciertas medidas. Entonces en este caso exige un down payment más alto, el interés es un poco más alto. Entonces sí es importante tener en cuenta como estos datos, pero la manera como digamos que se puede preparar más apropiadamente es teniendo su dinero en la cuenta. O sea, si tiene dinero en efectivo, si tiene ahorros, si tiene alguna venta de propiedad, de pronto agilizar el proceso y estar preparado para cuando el banco le pida sus extractos bancarios. Okay, o sea que a nosotros como extranjeros nos miden básicamente por el capital. Correcto. Okay. Sí. Ya es totalmente diferente a un ciudadano americano o a un residente que de hecho puede entrar con el 5% del valor de la propiedad, a veces 3.5%, pero los requisitos ya son totalmente diferentes. Sí, ahí ya se miden los ingresos, que califique, entonces sí, que tenga un trabajo estable, que tenga referencias laborales, bueno, ya es otro tipo de proceso, pero digamos que el proceso para un préstamo extranjero es sencillo. Si alguien, digamos, quiere invertir en los Estados Unidos, quiere proteger su patrimonio, quiere mejorar, digamos, sus inversiones y sacar dinero de su país, pues es una buena oportunidad. ¿Hay programas o incentivos específicos en Miami o en Orlando que beneficien a los inversionistas internacionales en la compra de propiedades? Bueno, un programa como tal no, pero pues qué más incentivo que invertir en los Estados Unidos, qué más incentivo que tener una propiedad en dólares que se va a valorizar, que va a tener una plusvalía, que en muchos años va a poder vender y va a poder sacar dinero, incluso va a poder comprar otra propiedad, va a poder refinanciar si quiere también bajar el interés en algún momento, y pues la Florida es un estado excelente para poder invertir, entonces nunca va a perder porque siempre se van a estar valorizando las propiedades. Orlando por lo menos está creciendo mucho, hay muchas constructoras, hay mucha proyección para crecer en Orlando, entonces pues eso es un buen incentivo. Cindy, de verdad, gracias porque creo que hemos tocado unos puntos que son muy interesantes para el inversionista y son esas preguntas básicas que se hacen de cuáles son los requisitos, cuáles son los beneficios, si compro un townhouse, si compro una casa, me cambia en algún momento el préstamo. Todos estos puntos son tan válidos que es bueno que cada uno de ustedes como inversionistas pues lo tengan muy claros. Correcto. Y que este video lo puedan compartir con muchas personas. También en este momento les vamos a pedir que se suscriban al canal, toquen la campanita porque definitivamente esto vale oro. O sea, esta información que nosotros damos aquí es para que cada uno de ustedes en el momento de tomar una decisión pues esté más preparado, claro, esté mejor calificado y no llegue como tan frío y que no sepa cuál es el proceso. Así es, sí, esto les da más tranquilidad de invertir, les da más seguridad también de que puedan aclarar sus dudas porque muchos no lo hacen por falta de conocimiento, porque desconocen los requisitos, desconocen el beneficio que hay de invertir, desconocen que hay propiedades a muy buen valor y que le van a poder ganar plusvalía. Entonces es muy importante que puedan asesorarse, que puedan conocer como este tipo de requisitos, que puedan quitar toda duda que tengan y pues estar más tranquilos para dar ese paso. Totalmente. Yo quiero invitarte para el próximo capítulo, claro, Cindy. Que sí. Porque en el transcurso que estábamos conversando, tú tocaste algo que me parece muy importante, que son esas reservas, ¿ok? Quiero invitarte para que hablemos de qué son las reservas para un cliente o un inversionista extranjero que a veces la confunden con me están pidiendo más plata, ustedes no me contaron que esto venía en el proceso y es muy válido que también sepan que eso es importante para cada uno de ustedes. Sí, correcto. Gracias, Cindy, entonces por este capítulo, por estar aquí con nosotros y por dar valor a cada uno de los inversionistas. Gracias a ti por la invitación, me encanta poder hablar de estos temas y que la gente pueda estar más tranquila con respecto a esto. Gracias. No se pierdan el próximo capítulo. Nos vemos pronto. Bye bye.